Buenas tardes, bienvenidos al Seminario de Estudiantil de Altas Energías y Gravitación. Bienvenidos al Seminario de Estudiantil de Altas Energías y Gravitación. En este caso contamos con la presencia de Joaquín Torres, quien nos va a presentar su trabajo de estructura analítica y algebraica de superficies K3, el cual lleva a cabo junto con el doctor Saúl Ramos. Les recordamos que en cualquier momento se puede interrumpir y realizar preguntas al exponente. Adelante. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores que aceptaron mi plática, sobre todo después de que me han escuchado hablar 3 veces. Y este es un poco del trabajo que yo estaba haciendo para mi tesis y es un poco una embarrada de todo lo que he estado estudiando. Entonces, no voy a meterme tanto a puntos muy específicos, pero voy a intentar que lo que estoy explicando quede un poco más claro. Entonces, les voy a hablar de la geometría analítica. Con esto me refiero a las estructuras que nosotros conocemos topológicas como de las variedades diferenciables con las que vamos a estar trabajando, variedades complejas en particular. Voy a dar una pequeña noción de geometría algebraica y voy a entrar ya después con esas dos nociones a las superficies K3. Voy a dar cómo se define una superficie K3 de las dos maneras. Voy a empezar ya al terminar voy a empezar con el espacio móduli del toro, que es el ejemplo principal de el primer ejemplo que todos conocemos acerca de la clasificación de las superficies. En este caso, es una superficie real 2-dimensional. Y voy a empezar con la clasificación de superficies K3, pero les quiero recordar que hasta el espacio móduli del toro casi es puro marco teórico de lo que yo estoy haciendo. Y apenas en la clasificación de superficies K3 es donde empieza la parte interesante. Entonces, las preguntas normales es ¿por qué estudiar la geometría compleja? ¿De qué me sirve? ¿Por qué la algebraica y las superficies K3? Si quieren una respuesta física, les recomiendo estos dos artículos en los que utilizan superficies K3 en compactaciones de cuerdas y en particular utilizan los espacios móduli. Y a mí me gusta la parte matemática, entonces ¿por qué no debería de estudiarlas? A mí me gusta. Entonces, les voy a recordar también que yo no hago teoría de cuerdas, yo hago geometría. Entonces, si quieren saber algo de teoría de cuerdas, creo que alguno de los presentes ha de tener mejor conocimiento que yo. Entonces, primero voy a introducir, según las definiciones de John Lee, que son definiciones generales que he encontrado en varias referencias. Ahorita les voy a explicar acerca de otra referencia en la que falla uno de los axiomas para las variedades topológicas. Vamos a considerar que una variedad topológica es un espacio topológico de Hausdorff con una base numerable para la topología, que además es homeomorfo localmente a Rn. Y es diferenciable si los mapeos de transición que van si tenemos nuestra variedad, tenemos nuestras cartas, phi y psi. Nosotros vamos a decir que la variedad es diferenciable si estos mapeos son diferenciables, tienen inversa diferenciable. Y las consecuencias de esto es no sé por qué escribí esto así, perdón. Es compacto localmente y a su vez es paracompacto. Y esto se debe obviamente a que es Hausdorff, a que es homeomorfo localmente, pero también a que es segundo numerable el espacio. Si revisan como una referencia a John Milnor, se darán cuenta que John Milnor no pide que la variedad cumpla el segundo axioma de numerabilidad. Entonces introduce en algunos momentos variedades que no son segundo numerables y por tanto no son paracompactas. Y la paracompacidad nos afirma que existe una partición de la unidad, que aparte la podemos hacer suave, y con esto podemos extender campos vectoriales, campos tensoriales y en particular métricas riemannianas. Que ese ha sido uno de los temas también de conversación porque al parecer si nosotros le quitamos la segunda numerabilidad a nuestra variedad, se muere las métricas riemannianas y no toda variedad topológica, no toda variedad diferenciable admite la métrica.
y eso pues no nos gusta, entonces se lo pedimos como Métricas un extra. tanto pseudo-riemannianas también morirían, ¿no? Cualquier Sí, porque no necesariamente moriría, habilidad, ¿no? pero aquí podemos, o sea, gracias a la existencia de la partición de la unidad, podemos extender nuestros campos tensoriales. Entonces, yo creo que sí moriría. Entonces, ya, una variedad compleja es una variedad topológica que es homeomorfa R2n. Es necesario que sea un número par con mapeos biolomorfos. Aquí a qué me refiero es que si yo tengo un espacio, un espacio aquí, una variedad topológica X, y yo tengo mapeos, aquí este lo voy a ver R2n, y esto sabemos que topológicamente es Cn. Vamos a pedirle, esto es como una especie de identidad, no lo voy a denotar como tal como una identidad, pero le vamos a pedir que el mapeo de acá para acá, y lo mismo, de la misma manera a Cn, sean biolomorfos, que quiere decir que si tenemos una función de Cn en C, sabemos que esta la podemos dividir en su parte real y su parte imaginaria, ¿no? Entonces, f es igual a u más ib, y va a ser un mapeo holomorfo si se cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ajá. Ese es un mapeo de Cn en C, y cuando le ponemos M, nada más le metemos, se tiene que cumplir eso. Y bueno, ya como son homeomorfos, como tenemos la condición de que existen las inversas, le tenemos que pedir que las inversas también sean holomorfas. Entonces, en particular, una variedad compleja es una variedad diferenciable. Podemos complejificar el espacio tangente, podemos tener haces tangentes complejos, y en particular tenemos formas complejas. Como ya sabemos que lo podemos extender, pues utilizando la partición de la unidad anterior, tenemos un teorema de descomposición de Hodge, en el que podemos escribir cualquier forma diferenciable real como una forma compleja. Y las variedades simplécticas, otra vez, son variedades diferenciables, homeomorfas a R2n con una forma simpléctica que va de las, bueno, está definida en toda la variedad, y va de las en R, es bilineal, antisimétrica y cerrada. Y ya, los ejemplos son los de siempre del toro y R2n. Igual, bueno, yo lo investigué, está en el MacDuff de topología simpléctica, porque en alguna plática que di anteriormente me dijeron que eso no era una forma simpléctica, entonces, si quieren búsquenlo en el MacDuff, y lo definen en los espacios vectoriales, y ya lo definen después para toda la variedad. Y el último operador que necesitamos para construir ya las relaciones de equivalencia entre las diferentes geometrías con las que vamos a estar trabajando es el operador J. Vamos a decir que es una estructura semicompleja si está definido de las en el as, tal que J aplicado a J es menos la identidad. En particular, en R2n lo tenemos como esta matriz J0, y vamos a decir que en una variedad cualquiera es compatible si se satisfacen estas ecuaciones. Es decir, siendo la forma simpléctica omega, nosotros le aplicamos J a los dos argumentos y me da lo mismo. Y omega aplicado a X, Jx, es mayor que 0. Si se dan cuenta, esto ya nos está dando una cierta noción de una métrica. Entonces ahorita también voy a hablar un poco de cómo se relacionan las diferentes geometrías. Y vamos a decir que es integrable si se cumplen estas relaciones del espacio tangente a R2n. Ya que es importante, es local, debería de cumplirse para todos los puntos en nuestra variedad. Y bueno, otra vez MacDuff y Salomon definen J de G, una métrica G, de E cruz X en R, aquí debería haber una coma. Si XY me lo manda a omega de XJY y una forma H, construyéndolo también a partir de omega, ¿no?
los resultados son: G es una métrica riemanniana en cada uno de nuestros espacios, H es una métrica hermitiana, y dada omega existe una J compatible y dada J existe una omega compatible. Entonces eso siempre lo podemos construir, pero ahorita les voy a explicar más o menos por qué no siempre que hagamos esto va a ser la variedad va a ser de Kähler. Bueno, Ajá. Dada la omega o dada la J, dada la omega, ¿la J sería única? No. Dada omega existe una J y existe un espacio de Jotas, y tiene la particularidad topológica que ese espacio es contraíble. Entonces eso también está interesante. Entonces ya, o sea, hay demasiados resultados en cuanto a las relaciones entre geometría compleja, geometría simpléctica, pero estos son los principales que yo creo que me sirven ahorita para construir las variedades de Kähler y posteriormente pues construir las superficies K3. Entonces, una variedad compleja siempre es semicompleja, es decir, que acepta una estructura semicompleja definida sobre toda la variedad. Una variedad compleja además tiene estructura de variedad simpléctica por este resultado. Una variedad compleja tiene una métrica hermitiana definida, que igual ahí va apuntando hacia Kähler, y una variedad simpléctica con el haz vectorial simpléctico tiene un haz vectorial complejo, semicomplejo subyacente. Es decir, bueno, a ver si pasarme para el otro lado. ¿El borrador? Estaba en mi mano. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos nuestra variedad. Tenemos un haz. Le voy a llamar E, como notación de haz vectorial normal. Y yo puedo definir una omega, que esto vive en el haz tangente cuña el haz tangente, haz cotangente cuña haz cotangente, y J que va de Tm en Tm. Entonces, si yo aquí tengo mi omega definida para este punto, también va a existir mi J. Pero eso es por el resultado, y en particular, si yo tengo un haz E1, un haz vectorial definido sobre una variedad n, podemos definir relaciones entre estos haces. Entonces, aquí vamos a definir, si aquí definimos un 2, y aquí tenemos un 1, podemos definir podemos definir un isomorfismo de haces simplécticos, y se va a cumplir que dos haces simplécticos son isomorfos si y solo si sus haces complejos subyacentes son isomorfos. Entonces podemos trabajar con una u otra independientemente. En particular, lo interesante de esto es la relación que creo que hasta Wikipedia lo dice. Nosotros tenemos la parte de geometría riemanniana, tenemos la parte de geometría compleja y tenemos la parte de geometría simpléctica. Aquí vive mi omega, aquí vive mi G y aquí vive la J. Entonces, lo que voy a escribir no es una operación matemática, pero omega más J va a implicar que tengo una G, como la construí anteriormente. G más J me implica la omega. Entonces, teniendo alguna de estas dos, yo creo que esta es la mejor manera para poder construir la parte de riemanniana. ¿Por qué? Porque aquí a fuerza tenemos dimensión 2n
tenemos dimensión 2n, y aquí puede ser alguna dimensión m que no necesariamente tiene que ser par. Entonces, digamos que la riemanniana es más general, e igual podríamos construir, si ya consideramos que tiene dimensión 2m, le podríamos construir alguna de esas dos, y me implicaría inmediatamente la otra. Y pues eso igual lo construye, se puede desde la riemanniana, esto implica Kähler, desde la simpléctica implica Kähler, y desde la compleja implica Kähler. Entonces estos están en la intersección de todas estas diferentes geometrías. Y en particular, bueno, hay como los casos especiales de la geometría de Kähler que ahorita voy a mencionar también. Ahora, ¿Semicompleja quiere decir que tienes tu J o es otra cosa? Ajá. Semicompleja es que en cualquier espacio de dimensión 2n, en alguna variedad, yo construyo una variedad de dimensión 2n. Si yo encuentro una J que está definida en el haz tangente de m, tal que J cuadrado es igual a la identidad, entonces es la estructura semicompleja. Entonces M es una variedad semicompleja, pero en particular tiene que ser 2n. Bueno, intenté resolver un sistema para que me saliera, encontrar una J en una dimensión impar y no pude, o sea, no pude en dimensión 1. No, en dimensión 3 no me salió una matriz que cumpliera esto sobre los reales. Entonces, es importante también que compleja implica semicompleja, pero el regreso no se da. No necesariamente se da. Ajá. Y eso es porque los complejos, las variedades complejas, como se los comenté, tienen que ver con los mapeos de transición. Los que les pedíamos que antes fueran diferenciables, ahora les pedimos que sean biolomorfos. Entonces, otra de las herramientas importantes es el uso de grupos de cohomología para poder trabajar con nuestros espacios. Y les voy a explicar también por qué trabajamos con grupos de cohomología si no los necesitamos. En el primer caso que les voy a explicar del toro, no necesitamos como tal a los grupos de cohomología, pero si tenemos nuestro espacio de formas, nosotros sabemos que tenemos de alfa es cerrado, es 0, entonces alfa es cerrada, ¿no? Y si omega es igual a un d beta, entonces omega es exacta. Además sabemos que d aplicado a d siempre es 0. Ajá. Entonces, una forma exacta siempre es cerrada por esto, pero una forma cerrada no necesariamente es exacta. Entonces, los grupos de cohomología, el primer grupo de cohomología que conocemos en geometría, pues es el grupo de de Rham, que más que un grupo es un espacio vectorial, pero bueno, prefieren llamarlo grupo para coincidir con las otras nociones de grupos de cohomología en otros espacios que no son, bueno, sobre otros campos o anillos que no necesariamente son espacios vectoriales. Y en particular nosotros sabemos que podemos construir en una variedad compleja. Si nosotros tenemos que una variedad compleja la podemos ver con estas coordenadas, x1 hasta xn. Nosotros podemos construir un dzi como dxn más y dyn. Perdón, y dz del complejo conjugado de z, dxi menos y dxi. En particular,
como les mencioné, utilizando el teorema de descomposición de Hodge, para las formas, podemos representar una forma real en términos de formas complejas o formas complejas en términos de formas reales. Yo creo que es más fácil verlo una forma real descrita de forma compleja, pero en este caso notamos que tenemos coordenadas ZI y complejo conjugado de ZI. Entonces no tenemos el operador D, lo tenemos que descomponer de una manera distinta, porque si D va de P, el espacio de formas de P formas en M al espacio de P más 1 formas, nosotros sabemos que esto se ve R más Q, R, Q, tal que R más Q es igual a P. Lo podemos descomponer en espacios de formas complejas, donde R es el número de componentes holomorfas y Q el de componentes antiholomorfas. Es decir, que depende de Z, Z cis y de Z cis complejo conjugado. Ajá. Entonces, esto lo podemos reescribir como que va del espacio R más Q igual a P sobre omega RQ. Pero aquí, ¿sobre cuál actuaría? ¿Sobre qué está actuando? Tiene a fuerza que subir un grado la forma. Entonces se introducen los operadores de Dolbeault. Donde D va de las QR formas sobre M en las Q más 1 R formas en M. Y lo voy a llamar el segundo operador de Dolbeault. Va de las QR formas sobre M en las Q R más 1 formas sobre M. Entonces uno me está aumentando un grado en la parte holomorfa y el otro me está aumentando un grado en la parte antiholomorfa. Esto pues nos da una idea contraria a la cohomología de de Rham, porque la de Rham iba de un espacio a otro espacio, pero lo podíamos descomponer, ¿no?, de alguna manera, pero este nada más me está aumentando un grado en la parte antiholomorfa. Aún así, sabemos que d cuadrado es igual a 0, y esto nos da unas relaciones sobre nuestros operadores de Dolbeault. En particular, la parte holomorfa siempre es 0, y la parte antiholomorfa igual a 0. Y con eso pues ya podemos igual empezar a trabajar con nuestros espacios de nuestros grupos de cohomología con formas complejas. Y el teorema de descomposición de Hodge nuevamente. ¿Qué dice ahí? Ah, sí. Nos dice que el grupo de cohomología de las RQ formas, que lo vamos a definir de la misma manera que definimos el espacio de formas, el grupo de cohomología de de Rham, pero utilizando nada más el operador antiholomorfo de Dolbeault, lo vamos a construir utilizando el antiholomorfo, nada más. Pero aún así, se sigue cumpliendo esta noción de ahí. Y en particular, podemos trabajar con grupos de cohomología singular. Este es un problema un poco más, no va tanto adentro de lo que yo quiero explicar hoy, pero tiene que haber alguna relación, ¿no?, entre los diferentes grupos. En particular, como les voy a explicar más adelante, porque tenemos una relación, necesitamos conocer cómo trabajar con un cierto grupo de cohomología y el otro grupo de cohomología indistintamente, porque aquí debe de vivir algo que no me está diciendo que vive aquí, o aquí debe de vivir algo y yo quiero ver
ese algo, ¿cómo se ve en este que yo puedo trabajar mejor? Porque al final de cuentas, bueno, los grupos de cohomología luego los construyen de unas maneras un poco extrañas. A mí me ha costado un poco de trabajo entenderlos, pero ya después, viendo esa relación, creo que es un poco más sencillo. ¿Qué quiere decir la DRAM de la distribución? Ah, de RAM. Sí. Y la D mayúscula es Dolbu. Y bueno, construí luego las variedades de Kela, pero desde el punto de vista simpléctico. Si revisan el Nakahara, el libro de la vergüenza, lo construyen desde el punto de vista complejo, que a final de cuentas pues son equivalentes, ¿no? Pero este me pareció interesante porque yo nunca o sea, hasta hace unos meses que revisé el Nakahara, yo siempre lo había construido igual de la manera compleja y pues no me había preocupado de otras maneras. Pero resulta que una variedad simpléctica se va a llamar de Kela si tiene una estructura semicompleja definida en toda la variedad, obviamente, que es compatible con la forma simpléctica y que además es integrable. Esa es la definición de una variedad de Kela. Y ya las más sencillas, superficies de Riemann. Pues ya sabemos cómo lo podemos representar con un atlas complejo. Y aparte, pues hay un teorema en el que todas las superficies de Riemann tienen una forma semicompleja e integrable. Las variedades tóricas de dimensión par. CPN, el espacio proyectivo complejo. Y el que interesa la plática, que son las superficies K3. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿No? Pues sí. Ajá. Cuando dices grupo de cohomología, ¿qué tienes en la cabeza? Porque Sigo preguntándome eso. no identifico. ¿Eh? Yo eso me refiero. Los grupos de cohomología, digamos, con dibujitos. Ok. Imagina que tienes una variedad, un espacio topológico abstracto. Tú defines, los vas construyendo a partir de unas cosas que se llaman simplejos. Entonces, que los puedes ver como triángulos y polígonos y un montón de cosas así. Imagina que estamos en Rn y nosotros lo mandamos bajo una función continua a nuestro espacio. De tal manera que me quede algo así. Los grupos de cohomología, como tal, nos dan una idea intuitiva, es parte ya de topología algebraica, ¿no? Y la topología algebraica pues utiliza las herramientas algebraicas, en este caso los grupos, para ver un montón de cosas. O sea, te sirve para varias cosas ahí interesantes. En particular, a mí me sirve para ver si una variedad es paralelizable, utilizando clases de Chern, por ejemplo, utilizando también clases de Stiefel-Whitney que viven en los grupos de cohomología singulares. Que igual hay un problema ahí acerca de existencia, ¿no? De si existen las variedades, las compatibilidades y las clases características, pues son un poco complicadas de entender, porque tienes que tener ya varias cosillas, pero nos da también idea de nociones de cobordismo, o sea, cuando dos variedades son, ¿cómo se dice? Cobordantes, si forman parte de la frontera de alguna otra variedad. Entonces, así, digamos, una idea muy intuitiva es propiedades topológicas utilizando objetos algebraicos, diría yo. Creo, sí. Al menos en el caso de DRAM, a lo mejor eso... Sí, el caso de DRAM, lo que me costaba trabajo entender era que los grupos de cohomología los construían utilizando simplejos, complejos y todo eso. Y DRAM de repente dice, bueno, pues vas a utilizar formas. Ok, sí, entiendo, voy a utilizar formas, pero ¿cuál es la relación entre esos dos? O sea, ¿cuál es la noción
topológica que me da utilizar el grupo de cohomología de de Rham. Y resulta que con el isomorfismo de de Rham, ya me dice, bueno, el grupo pésimo de cohomología de de Rham se parece al grupo de cohomología singular sobre R, mismo grado. Entonces, ajá. ¿Cuál sería la diferencia entre el grupo de cohomología y el grupo de homología? Son duales. Pero el grupo de homología, ¿qué sería? Homología yo no lo he tratado, te digo, son duales, pero me cuesta un poco más el trabajo. Pero el de cohomología, así como lo ves acá, te aumenta el grado. O sea, lo estás haciendo a partir de un aumento del grado de tus formas. Entonces, en este caso, también como que te lo va aumentando. Si tienes una línea, te lo manda tal vez a un triángulo. Y el otro, el grupo de homología, lo haces al revés. En vez de, te baja un grado. Ajá. Entonces, no sé si respondí bien. Y bueno, entrando ya a la parte algebraica. Ese libro está muy bonito, se lo recomiendo. Jaja. El libro Algebraic Geometry 1 de Kenji Ueno. Ese libro da una construcción pues nada trivial de variedades algebraicas y no los da de una manera, digamos, que se pueda entender fácil si no has llevado cursos de álgebra ya un poco más avanzados, pero si vas investigando cada una de las nociones poco a poco, está bonito. Entonces, aquí vamos a trabajar casi igual que cuando trabajábamos con las variedades diferenciables. Les voy a poner más o menos un ejemplo que yo siempre me imagino. Vamos a trabajar con la esfera. La esfera por un lado y la otra esfera. En particular, esta cosa me la define este polinomio. Y aquí yo puedo definir otro polinomio x, y, z, que más bien es el mismo polinomio, más z menos 1. Pero aquí yo no le estoy pidiendo que, o sea, este puede tomar cualquier valor. De alguna manera me va a decir el radio de la esfera con la que estoy trabajando. Entonces, para construir las variedades algebraicas, yo lo primero que tengo que hacer es construir conjuntos algebraicos. Esto es, yo tengo un polinomio o un conjunto de polinomios y mi conjunto algebraico va a ser el conjunto de los ceros en el espacio. Entonces, esta esfera de radio 1 es un conjunto algebraico considerando este polinomio. ¿Sí? Sí me doy a entender. También, por ejemplo, si yo tengo y menos x cuadrada, imaginen que es una parábola bien dibujada. Esto es otro conjunto algebraico. Y los abiertos, según la topología de Zariski, me dice la topología de Zariski, yo voy a tener un elemento en esa topología y esto lo voy a definir como mi espacio algebraico total menos mi conjunto algebraico. Entonces, ¿cuál es el problema? Así con estos dos ejemplos, ¿qué problema creen que haya con esa topología? Imaginen que yo tengo ahora, no sé, aquí el círculo, bueno, la circunferencia, radio 1. ¿Cuántos puntos de intersección hay entre estos dos? Son 2 puntos, ¿no? Entonces, si yo defino mi conjunto algebraico como el conjunto de las soluciones
voy a ponerle de la parábola y de la circunferencia, la cardinalidad de esto es igual a 2. Y la cardinalidad de un u definido de esta manera, pues es enorme, ¿no? Entonces, el problema de esto es que Zariski no es Hausdorff. Bueno, Zariski no era Hausdorff, pero en general la topología de Zariski no es una topología tipo Hausdorff. A lo más es una topología T1, y eso pues mete algunos problemas al momento de querer suavizar las variedades. Como en un primer acercamiento, mete problemas, y igual un teorema, los teoremas de ceros de Hilbert, que son de los primeros resultados que ves en geometría algebraica, te asegura la existencia o inexistencia de soluciones para tus polinomios. Entonces, eso también está interesante. Pero en particular nos interesan las variedades proyectivas, porque podemos definir una variedad proyectiva a partir del cero de algunos números, pero lo vamos a construir como nuestro espacio total, o nuestro Kn más 1 menos el origen. No sé por qué no me apareció el set. Módulo, el K menos el 0, ¿no? El campo menos el 0. Y vamos a tener con esto vamos a definir nuestras relaciones de equivalencia, y vamos a tener A0 a n un punto, y vamos a ver que A0 hasta AN va a vivir en Pn. Este es el conjunto algebraico definido por los polinomios F1 hasta Fm. Entonces los puntos del espacio proyectivo Pn va a ser el conjunto de los ceros evaluados en cualquiera de estos puntos. Como es una clase de equivalencia, no nos va a importar qué elemento nos tomemos, porque le estamos pidiendo que el polinomio sea homogéneo. No sé si se entiende que es homogéneo el polinomio. ¿Ande? Que no trae como menos. En parte sí. Una idea intuitiva es esa, pero un polinomio va a ser homogéneo fx1 xn más 1. Es homogéneo si se satisface que algún alfa x1 alfa 1 por xn más 1 alfa n más 1 alfa 1 más alfa 2 más alfa n más 1 es una constante. Entonces, al momento en el que yo le meto, digamos, ahí tengo A0 hasta n, si yo meto algún otro elemento que vive en la clase de equivalencia, sabemos que esas clases de equivalencia están dadas por multiplicación por elementos en el campo. Entonces, si en vez de tomarme A0 a n, me tomo algún B0 Bn que vive en la clase de acá, entonces f de b va a ser igual a algún r a la m f de a. F de a barra. Y es más o menos la idea. Así podemos igual encajar nuestras variedades en nuestro espacio proyectivo, y es más o menos de donde va el asunto. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas que escuché mucho que se discutía con Saúl y en el cubículo era la existencia de una métrica Ricci plana para el toro, porque creo que todos hicimos el cálculo y el toro con las cartas que normalmente usamos no es Ricci plano. Entonces eso está un poco porque pues ya sabemos, ¿no?, que es Ricci plano, pero ahorita les voy a explicar bien
qué dice la conjetura. Y bueno, esta fue postulada por Eugenio Calabi y ya lo demostró Yau después. Pero lo interesante es que relaciona un objeto geométrico, que es la curvatura de Ricci, nos dice cómo se curva nuestra variedad en una cierta dirección, con objetos algebraicos, que son clases de Chern. En particular la primera clase de Chern. Y nos dice una variedad de Kähler compacta, eso es importante, y una forma real ρ que vive en 2 pi veces la primera clase de Chern de M. Si tenemos esas condiciones, va a existir una métrica de Kähler omega que vive en la misma clase de omega 0 y en particular Ricci vive acá. Ricci es ρ. ¿Qué es lo interesante de eso? ¿Se acuerdan del diamante de Hodge? El diamante de Hodge se ve estoy haciendo algo mal. ¿Qué? Sí. 1, sí. Estas son las dimensiones las dimensiones de los grupos de cohomología de Dolbeault. Por eso el 0,0. En particular, en el caso del toro, me dice que esto es 1, 0, 0, 1. Es decir, por el teorema de descomposición de Hodge, Q más R igual a 2, H de QR de M es el espacio vectorial 0. Entonces, si yo logro calcular los números en el diamante de Hodge y me dice, bueno, esto es 0, pues ya tengo que esta cosa es 0 y el único elemento que vive ahí es el 0. Y aquí vive la primera clase de Chern. Entonces, si la primera clase de Chern es 0, ρ es 0 y Ricci es 0. Entonces, pues ahí está como la pequeña demostración. Pero nos dice que existe, no que necesariamente es la que nosotros conocemos. O sea, si quieren demostrar que, o sea, a mano que el toro es Ricci plano, pues tienen que encontrar esas funciones. Si lo construye a partir utilizando justamente los operadores de Dolbeault. Yo tengo una duda. Sí. Sí. ¿Por qué fallaría si quitas la compacidad al menos de forma intuitiva? O no sé si se pueda siquiera pensar. Es una buena pregunta. Lo voy a investigar y Vale. Sí, estoy recordando y creo que vi en algún momento en el que lo hacían para variedades no compactas, pero pues sí, no estoy seguro. Okay. Pero todo lo que trabajamos es compacto, ¿no? Entonces, y ya, vamos a empezar con un poco con las superficies K3. En particular, Ramanujan las descubrió por ahí de los 1910 y cacho, trabajando con el famoso problema del taxi, 1729. Y... ¿Es el problema del taxi? ¿No? No lo conozco. Dice que 1729, que era el número de un taxi, lo puedes escribir como esto, que es lo mismo, o sea, lo puedes escribir como dos sumas distintas de números cuadrados. Ajá. Que obviamente A, B, C y D viven en N. Entonces, y pues obviamente son distintos, ¿no? Creo que uno es 12 y 1 y el otro está un poco menos feo. Pero resulta que él haciendo eso, encontró esta relación. Y esto es un polinomio.
Entonces lo que le interesaba era encontrar justamente las partes enteras, las partes naturales que cumplieran esta situación. Y según mi profesor de geometría, igual, ¿cómo se llama el que demostró el último teorema de Fermat? Él. El que lo demostró, estaba utilizando también geometría algebraica para poder hacerlo. Pero en particular, hay dos definiciones, al final de cuentas las definiciones coinciden. Y dice una superficie K3 sobre un campo K es una variedad algebraica obviamente no singular, S de dimensión 2 y que tiene que cumple algunas relaciones, en particular, bueno, esto de aquí debería decir es igual a 0, es el espacio, bueno, el grupo de cohomología es 0. Y no voy a entrar tanto en detalle de gavillas, es un tema que no domino, pero en particular aquí lo definen como las funciones holomorfas sobre la variedad. Funciones holomorfas o diferenciables, dependiendo del caso con el que estemos trabajando. Y la superficie K3 compleja es una variedad compleja, bueno, era de esperarse, conexa compacta y que cumple lo mismo que hay aquí arriba. Obviamente son dos enfoques distintos y pues aquí le estamos pidiendo, conexidad, compacidad y la complejidad. Y en el caso anterior pues nada, le estamos pidiendo que estuviera sobre un campo K, que puede ser cualquier campo, pero nos interesa el campo complejo, entonces... ¿Por qué la conexidad? Es que creo que hay variedades de Calabi-Yau que no son... No necesariamente son... conexas. Pues si te fijas, la conjetura de Calabi, de donde salen justo los Calabi-Yau, no está pidiendo que sean conexos. Esta en particular lo satisface y ahorita en algunos de los ejemplos vas a ver que, o sea, así como lo ves en topología, resulta que son conexos intrínsecamente. Nada más reciben el nombre por Kodaira, Kuma y Kela, y los nombró André Weil. Y aquí están más o menos unos de los ejemplos que es sencillos, que están un poco feos encontrar las demostraciones, pero son los ejemplos más que encontré que me parecieron interesantes. La superficie cuártica de Fermat, que satisface esto vive en Pn3, P con n igual a 3. Las superficies de Kuma, que resulta de... Si tú tienes una variedad abeliana, eso tampoco... Lo voy a explicar como lo entendí, no lo he revisado completamente, pero una superficie de Kuma, tú te agarras una variedad algebraica abeliana, le sacas el cociente módulo Z2 y resuelves las singularidades, que te salen 16 singularidades ahí. Sí, está un poco feo, pero al momento en el que resuelves las singularidades, te sale una superficie K3. Ajá. Y la del taxi, la superficie de Ramanujan, que es el que les mencionaba. El problema, como les había dicho, es que bueno, podemos trabajar indistintamente con K3, ya sea algebraico, ya sea complejo, pero en particular me parecieron importantes el teorema de Chow y el principio Gaga, que aparte su nombre me gusta. Pero el teorema de Chow nos dice que un subespacio analítico del espacio proyectivo es una variedad algebraica. Y el principio de Gaga de Jean-Pierre Serre asocia a X, que es una variedad algebraica, una variedad analítica, usando un morfismo de espacios de anillos, espacios anillados. Y en particular, si S es una superficie K3, el espacio asociado también es una superficie K3, uno desde el punto de vista algebraico y el otro desde el punto de vista analítico. Entonces ahí más o menos termina con la primera parte de la geometría de las superficies, con esos dos teoremitas, y ahorita si tienen alguna duda, si no, pues continúo con la clasificación del toro. ¿Qué es un subespacio analítico?
pues así como te los escribí, depende de la fuente que consultes, puede tener una u otra estructura, un espacio analítico, pero la mayoría de las fuentes que he encontrado te dicen, agárrate una variedad diferenciable, con tus mapeos y todo. Dice, esto es un espacio analítico. Te agarras un subconjunto y le dotas de una topología de subconjunto, le heredas una topología, y esta cosa también debería de ser, o sea, si lo agarras bien, debería ser una variedad, en el mismo sentido. Hay algunos otros autores que he revisado en el que piden que las componentes, las coordenadas locales, las puedas descomponer como polinomios en una serie de Taylor. Pero fue un libro y creo que tenía como 50 años, entonces yo supongo que igual ha de referirse a eso, porque si lo podemos escribir como una serie de Taylor finita, alfa x xn alfa n, pues entonces esto también me definiría un espacio, una variedad algebraica, ¿no? Y bueno, pasando al caso del toro, que fue el primer caso que estudié, les voy a explicar rápidamente cómo se construye un toro de manera muy... No, sí está un poco sencillo. Yo agarro C, me agarro dos números complejos, que le voy a llamar omega 1 y omega 2, y expando omega 1, omega 2 sobre Z. Es decir, esto le voy a llamar una retícula lambda, y esto va a ser n omega 1 más m omega 2 nm en Z. Esto es un módulo izquierdo en particular, y esta es la primera idea. ¿Qué va a suceder cuando yo hago C módulo y retícula? Lo que va a suceder es, yo tengo este rectángulo, y a un punto acá me lo va a identificar con un punto acá, y a un punto por acá me lo puede identificar un punto por acá. En particular me va a identificar toda este borde con este borde, y este borde con este borde. Le voy a poner las flechas también para que no se confunda con alguna otra que surja con una botella de Klein. No, lo voy a identificar este borde en esta dirección y esta y esta. Y ya sabemos que al identificarlo de esta manera surge un toro. Pero para facilitar un poco las cosas, según, voy a pasar omega 1, omega 2, lo voy a mandar a 1 y tau, omega 2 entre omega 1, con la condición de que esto no viva en los reales. ¿Por qué? Porque si viviera en los reales, tendríamos aquí el 1 y por aquí el omega 1, omega 2, ¿no? Bueno, el tau. Entonces le vamos a pedir que no viva en los reales, lo vamos a tener así. La identificación surge de la misma manera. Entonces yo tengo esto, este me lo manda para acá, este me lo puede mandar por acá, y se genera un toro, y es el mismo toro. Lo interesante del toro es, nosotros sabemos de topología que la característica de Euler-Poincaré es un invariante topológico, pero no solo es un invariante topológico, sino que induce una relación entre todos los que tengan la misma característica de Euler-Poincaré. Entonces yo tengo un toro así, y tengo un toro así, y estas cosas siguen siendo topológicamente equivalentes.
Además, van a ser geométricamente equivalentes. Voy a referirme geométricamente en el sentido real, y cuando tenga que hablar de la parte compleja voy a hablar justo de complejamente equivalentes. Pero son geométricamente equivalentes también. Son topológicamente equivalentes y geométricamente equivalentes. Entonces, Digo que hay un difeomorfismo. ajá, acá hay un homeomorfismo de este toro a este toro, y aquí hay un difeomorfismo. Bueno, le voy a poner F. De este toro a este toro, y se comporta bien, ¿no? Se comporta bonito. Pero del sentido complejo ya no sucede eso. Y no sucede porque queremos que la función sea biholomorfa para que se pueda satisfacer la equivalencia. Entonces, si yo tengo aquí esta retícula y aquí una retícula distinta, voy a exagerarlo aquí, lambda 1, lambda 2, yo tengo C, voy a tener mi proyección 1 en C módulo lambda 1, voy a tener C, mi proyección 2 en C módulo lambda 2, y aquí voy a tener una función. Esta función yo la puedo levantar a otra función de C en C, pero resulta que esta función no necesariamente es holomorfa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Una condición necesaria para que F sea holomorfa es que dependa de Z. Y si yo de repente digo que depende de Z y Z complejo conjugado, esto ya no es holomorfo. Entonces, como no es holomorfo, ya no puede ser, bueno, puede existir existe más bien la inversa, pero si no es holomorfo de un lado, no podemos asegurar que del otro lado también sea holomorfo, y se rompe la clasificación ahí. Por tanto, vamos a decir que dos toros son complejos, son biholomorfos, si existe una transformación M, ABCD es lineal, tal que T1 lo podemos relacionar con un T2, un tau 1 lo podemos relacionar con un tau 2. Y resulta que, bueno, esto resulta de hacer algebrita, porque me manda aquí M, me lo manda a algún vector por acá, M de tau, M de Z, y hago lo mismo que hice aquí, divido entre omega 2, que sería uno de estos dos vectores, y me lo vuelvo a mandar acá. Y este, digamos, es mi omega 2 y mi omega 1. Entonces ahí me sale una transformación de Möbius con coeficientes en los números enteros. ¿Y qué necesité aquí para hacer mi clasificación? El espacio cubriente sí, pero no es tan necesario, porque, bueno, los dos son C. Sí me interesa el levantamiento de la función, pero como tal, digamos que no se utiliza tanto, sino lo que se utiliza es el grupo, el módulo, la rejilla, y pues se necesitan las teorías de redes, rejillas o retículas, igual hay problema con la traducción ahí, y las isometrías entre estos. Y bueno, recordar, tenemos que trabajar también con transformaciones de Möbius, pero en particular el espacio modular del toro, donde están todos los parámetros tau, está dado por el hiperespacio, mi espacio superior, módulo PSL, donde es PSL es SL módulo Z2. Ajá. Entonces ya, para entrar al fin en la clasificación de las superficies K3, me estuve preguntando cuál es el espacio cubriente de esa cosa, y sé que, o sea, sabemos que tenemos un campo base, un K, en este caso C, pero no sabemos bien qué, o sea, hay algún espacio en que podamos proyectar hacia mi superficie K3, no he encontrado eso, lo voy a seguir buscando un rato. Y el siguiente problema es que mi primer grupo de cohomología es el trivial. Entonces, la cuestión es que el diamante de Hodge nos dice que el primer grupo de cohomología tiene dimensión 1,
El segundo grupo de cohomología tiene dimensión 0. Y el tercero, perdón, no es dimensión, bueno, sí es dimensión, pero más bien voy a hablar de rango. Y el tercer grupo de cohomología tiene rango 22. Es más o menos como un espacio vectorial, si lo quieren ver de esa manera, porque están construidos sobre R, ¿no? Es como un espacio vectorial de dimensión 22, lo cual pues tampoco está muy interesante. O sea, está muy interesante, pero tampoco es trivial. Y bueno, por la dualidad, estas cosas también son 0 y 1. Entonces, lo que les mencionaba, tenemos una retícula de rango 22. Las dudas que me han surgido es de qué sirve estudiar esta retícula. Pues ya sabemos que el primer grupo de cohomología se anula, entonces pues tengo que buscar dónde más trabajar. Uno de los resultados que siempre he visto de las superficies K3 es que todas las superficies K3 son difeomorfas entre sí. Pero eso a mí, bueno, pues ya acabé, ¿no? Ya voy a dormir. Pero, o sea, debe de haber alguna clasificación más fina para poder empezar a trabajar mejor con diferentes espacios, en este caso de superficies K3. Y bueno, hay que entender un poco de esas teorías de retículas tan interesantes. Y las preguntas, nuevamente, que he estado intentando resolver es la relación entre los grupos de cohomología, distintos grupos de cohomología de distintas superficies K3, que al menos sabemos que son isomorfos, porque un grupo finito, un espacio vectorial finito es isomorfo a algún otro espacio vectorial de la misma dimensión, ¿no? ¿Y qué nos sirve? O sea, ¿cómo podemos utilizar estos grupos de cohomología para dar una cierta clasificación y qué más podemos construir a partir de eso? Hay libros ya especializados, muy especializados en eso, y creo que es una de las cosas que hace que siga, porque me doy cuenta que no he estudiado tanto como esperaría, porque el conocimiento, esto es la base de toda la clasificación, y apenas estoy intentando tocar una, que son las superficies marcadas. Entonces tenemos que trabajar con isometrías entre retículas. Como les mencioné, en el caso del toro, pues vamos a trabajar con las isometrías, pero en el caso de las transformaciones de Möbius, tenemos que, si no me equivoco, esto es una isometría y esto es otra isometría. Entonces, esa es la que nos da la clasificación. O sea, necesitamos entender las isometrías entre las retículas que ya construimos de los grupos de cohomología para poder continuar con la clasificación que queremos hacer. Y construimos esa retícula donde este es el diagrama de Dynkin E8. Si vieron el cartel, es la mandala que se ve bonita, pero en particular, ¿dónde dejé el apuntador? En particular tiene una asignatura 1-1, es decir, que tiene una parte positiva, una parte negativa. Entonces tenemos 3 partes positivas, 3 negativas, y tiene una asignatura 8-0, entonces aquí tenemos una asignatura 0-8-0-8. Entonces tenemos una asignatura total 3-19. 3 partes positivas y 19 partes negativas. Y bueno, trabajamos a partir de eso con subretículas de nuestra retícula que construimos, una parte de nuestro segundo grupo de cohomología, y que bueno, eso ya sabemos que vive que es parte de H2, H11, y el segundo grupo de cohomología singular sobre Z. Entonces vamos a definir la segunda subretícula que nos interesaría estudiar,
es T, la subretícula T, que es la subretícula más pequeña de H2, del segundo grupo de cohomología singular, que contiene un generador de H2,0 en la complejificación. Eso está. Una duda, no sé si les surgió, ¿de dónde sale esta cosa de aquí? Sigo investigando. Hay varios, he encontrado varios libritos y artículos por ahí. Y dice, sí, mira, aquí está tu lambda K3. Y bueno, ahí es eso. Ok, bueno, gracias. Entonces todavía no sé de dónde sale, pero esa cosa funciona. ¿Hay alguna otra? Yo no he encontrado. O sea, trabajan con otros grupos de cohomología y otras retículas, pero yo no he encontrado. Entonces, ya los últimos dos teoremas que voy a mencionar son teoremas tipo Torelli, que nos dicen, el primero, bueno, más bien es el primer teorema tipo Torelli, que me relaciona dos superficies K3, S y S asterisco. Me dice que son isomorfas solo si existe una isometría entre los grupos de cohomología. Es decir, que yo tengo aquí mis dos grupos de cohomología asociados a mis superficies K3. Y tengo phi, esto me tiene que preservar. Para empezar tiene que ser una isometría. Me preserva el producto interior en cada una de estas dos retículas. Y en la complejificación, me preserva la descomposición de Hodge que les mencioné anteriormente de los grupos de cohomología. Entonces, eso pues también está. Este resultado se me hace. Los resultados tipo Torelli se me hacen resultados fuertes en la clasificación de estas superficies. Y en particular van a servir para este último resultado. Entonces, vamos a definir una marca en una superficie K3, si dado nuestro segundo grupo de cohomología de la superficie singular, en mi retícula fea, si esto es una isometría. Si esta cosa es una isometría, entonces se le va a llamar superficie marcada. Perdón. Esto va a ser una superficie marcada. Y el teorema que tenemos que, bueno, la parte que me gustaría seguir investigando es ya cómo se ve este espacio modular. Sucede que n, este espacio n que tiene como elementos a nuestras superficies con nuestras phis, donde phis son marcas, necesita conservarse bajo difeomorfismos o bajo isometrías. Entonces eso también, si nosotros tenemos un S lambda si nosotros tenemos este diagramita, aquí vamos a tener una marca phi, aquí vamos a tener una phi prima. ¿Qué necesitamos? Sabemos que esto, o sea, de análisis sabemos que aunque esta cosa sea una isometría y esto sea una isometría, esto no necesariamente es una isometría. Entonces, ¿qué condiciones le tengo que poner a los productos interiores aquí y aquí? Para que si yo construyo aquí una función entre las dos retículas, sea una isometría y estos dos sean equivalentes utilizando estas marcas de acá. En particular,
perdón, no eran difeomorfismos, eran biolomorfismos. Estamos pidiendo que se cumpla esta cosa de acá. Entonces, donde G es el mapeo entre S y alguna otra superficie de S'. Le vamos a pedir que esto sea un biolomorfismo, entonces, ¿qué tenemos que pedir acá? Para que... Voy a usar la notación que usé ahí. ¿Qué le tenemos que pedir a G? Para que estos sean isométricos. Y por tanto, por teorema de Torelli, estas cosas se conserven me conserve bueno, que me los haga isomorfos. No a los grupos, sino a las superficies. Y me dé la clasificación que necesito. Y ya, sería mi plática por el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Lo que sea. Las personas que saben más de cuerdas, ¿cómo lo pueden conectar? Ahí sí yo no me meto, así que pregúntenselo ustedes. Pues es que, o sea, en principio, en cuerdas, pues ya sabemos que nos sobran dimensiones. Entonces, hay que esconderlas de alguna forma, ¿no? Y pues, una opción es usar variedades de este estilo, como las que... Calabi-Yau en general, ¿no? Ajá, Calabi-Yaus en general, no solo superficies K3, pero también. Y pues la cosa es que según la variedad que uno escoja es el espectro de partículas que uno tiene. Entonces, si uno aprende a clasificar las variedades, pues también va a aprender a clasificar los modelos de forma fenomenológica. Entonces, esa es la importancia de esto En teoría de cuerdas. creo yo. ¿Nadie más? Quizá, Ajá. bueno, no sé. Yo no entendí cómo sabes que hay una retícula. O sea, en tu caso de la K3, del toro, pues la puedes armar, ¿no? Pero yo entiendo que tú lees de los teoremas, Ajá. tiene que haber un... Me refiero a los grupos de cohomología. O sea, yo, como estoy trabajando con variedades de dimensión compleja 2, puedo construir hasta 4 formas reales. Y esas 4 formas las puedo... ¿cómo te puedo decir? Voy viendo lo que les mencionaba con los operadores de Dolbeau y el operador derivada exterior. Puedo ver hasta dónde llegan, construir los grupos de cohomología, y los grupos de cohomología ya esos son retículas. En particular pues esta cosa de aquí esto parece una mandala, ¿no? En particular es una retícula. Funciona, no sé por qué funciona aún, pero funciona. Entonces vas a tratar a los otros. Te digo que los espacios de los grupos de cohomología de RAM y de Dolbeau son espacios vectoriales. Estos no necesariamente. E8, así como yo lo veo, esa cosa no se ve muy espacio vectorialoso. Entonces lo podemos tratar tal vez como una retícula, y por eso podemos trabajar también con los grupos de cohomología más. ¿Y el espacio cubriente podría ser algo muy loco? A mí no se me ocurre cómo pensarlo. O sea, estoy pensando Si agarras, no sé, CN y ves Ajá. si para alguna idea. Pues, por ejemplo, aquí, imagina... ajá. Estos puntos pueden vivir en C4, ¿no? Y los vas a proyectar a tu espacio P3,
a tu espacio proyectivo complejo 3, de 3 dimensiones. Entonces igual aquí lo puedes tratar como el espacio cubriente C4, pero como tal, yo creo que en este caso el espacio cubriente no es tan importante como los grupos de cohomología que podemos definir después. Sí, está chistoso porque empecé el trabajo como una clasificación, digamos, más geométrica. Y yo estaba pensando, sí, voy a empezar a derivar por aquí, voy a hacer mis mapeos tangentes y quién sabe qué tanta cosa. Y terminé en una clasificación completamente algebraica. Pero está interesante. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues gracias de nuevo, Jorge.